Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 20 años, ya en 1 de febrero de este año cumplimos los 20 años. 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana por su programa Horizontes. Nuestro eslogan sigue siendo el mismo: en Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto, hasta ahí llegamos nosotros. Nuestra intención es traer dentro de un formato aquí dentro de un formato de entrevistas de 1 hora, a diferentes especialistas, expertos en diferentes temas, con la finalidad de generar pensamiento, de generar reflexión, de que usted lo analice los diferentes temas, y al final es solamente usted quien decide si coincide o no coincide con lo expresado acá en el programa. Nosotros respetamos la diversidad de pensamientos y es más, la promovemos y nos encanta y agradecemos de que las personas puedan pensar diferente, libre, abierta y educadamente, como siempre lo hacen ustedes. Y para opinar también tenemos a disposición de todas y todos ustedes nuestra línea de WhatsApp. Ya está abierta, ya está habilitado para que usted haga sus reportes de sintonía, haga sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp. Si no lo tiene, agréguelo en este momento, 83414142. Repito, 83414142. Así como lo hizo ya don Remy Mucondo, que ahora después vamos a leer la pregunta que él le plantea a nuestro invitado, y el reporte de sintonía que hace don Walter Marín, que hace Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón, don Eduardo Arce también. En fin, ya tenemos varios mensajes por acá que ahora después los vamos a estar leyendo durante el programa. Hoy está con nosotros el doctor Esteban Ruiz García. Él es psicólogo clínico y egresado de ciencias policiales. Con él vamos a hablar sobre un tema que nos interesa muchísimo. Bandas de narcotráfico quitan la paz en el país. Así como lo oye. Suena como a terror, ¿verdad? Bandas de narcotráfico quitan la paz en el país.
y es que Costa Rica enfrenta uno de los desafíos más complejos de las últimas décadas, el impacto creciente del narcotráfico y de las estructuras criminales en la seguridad ciudadana y en la salud emocional de la población. Más allá de las cifras de violencia, existe un efecto silencioso pero profundo en la percepción de seguridad, en la convivencia social y en la salud mental colectiva. Hoy, aquí en Horizontes, analizamos este fenómeno desde una mirada integral, psicológica y de seguridad, junto al doctor Esteban Ruiz García, quien nos ayudará a comprender cómo operan estas dinámicas, qué efectos están generando en la sociedad costarricense y qué respuestas se requieren a nivel país. Respuestas que estamos esperando muchas veces se tiende a minimizar el problema de la inseguridad, y eso no se vale. Mientras se siga minimizando y ocultando el asunto bajo la alfombra, no se está enfrentando el problema, difícilmente van a llegar solitas las soluciones. Pero en fin, démosle la bienvenida al doctor Esteban Ruiz García, repito, psicólogo clínico y egresado de Ciencias Policiales, que nos va a ayudar a entender este fenómeno de bandas de narcotráfico quitan la paz en el país. Doctor Esteban Ruiz García, gracias por estar con nosotros, es un gusto. Buenos días, don Edgar, y buenos días a toda la radioescucha, que pues es increíble cómo un programa se ha logrado sostener durante 20 años, y 20 años se dice muy fácil, ¿verdad? Pero llegar y sostenerlo a través de tantas generaciones que han pasado, porque este programa pues lo escucha no solamente de personas de determinadas edades, sino que es toda una gama importante de escucha que se tiene. Entonces, mis felicitaciones para usted, don Edgar, y muchas gracias para todas las personas que siempre escuchan, siempre comentan respetuosamente y hacen sus consultas. Gracias, son las palabras de inicio del doctor Esteban Ruiz García, quien hoy nos acompañará durante esta hora aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, con este tema que realmente preocupa y debería de ocupar a nuestras autoridades. Bandas de narcotráfico quitan la paz en el país. Doctor Ruiz, la primera pregunta que deseo plantearle es, ¿cómo describiría el momento que vive Costa Rica en materia de seguridad? Pues, don Edgar, para mi gusto, en materia de seguridad, estamos viviendo uno de los momentos más críticos que tenemos. Y aquí, pues, no es solamente un tema de percepción, como lo han querido hacer ver muchas veces ciertas personas que tal vez se dedican a esto, y no les conviene pues que se hable de este tema abiertamente, pero los números son contundentes. Y aquí, cuando hablamos de que las bandas de narcotráfico están quitándole la paz a Costa Rica, no estamos solamente hablando de drogas. Sabemos que las drogas son un problema pues impresionante, tanto a nivel micro como a nivel macro, y es que este tema de las drogas y el tema que el título que usted le pone hoy al programa es bastante interesante, y puede hablarse de muchísimo. Pero vea algo tan sencillo, don Edgar, como por ejemplo que en un barrio ya no se puedan tener ni siquiera cámaras de vigilancia porque los drogadictos se las roban. Correcto. O sea, ya eso es el colmo del descaro. Entonces, no estamos hablando aquí solamente de drogas. Sabemos que las drogas son el motor que está financiando todas estas organizaciones delictivas. Estamos hablando de control territorial, de economías criminales que están dándole mucha guerra actualmente al país, y de una disputa violenta que está impactando directamente ya la vida cotidiana del costarricense. Es que hace varios años, don Edgar, nosotros decíamos, bueno, pues sabemos que por Costa Rica pasa droga, sabemos que esa droga la están exportando, sabemos que se está quedando cierto dinero aquí en el país, y que hay personas, empresarios emergentes, esos empresarios que de la noche a la mañana salieron de barrios urbanos marginales. Correcto. Vamos a ver, ahí lo estamos escuchando. Ahí. Continúe, doctor, sí, continúe. Sí, o sea, personas, don Edgar, que salieron de barrios urbanos marginales y que de la noche a la mañana ya son grandes empresarios, con grandes carros, con grandes inversiones dentro o fuera del país, como decimos a nivel doméstico, forrados en oro. Y este tipo de personas, ese tipo de personajes eran los que se veían antes, hace
no sé, 10 años y todo el mundo sabía, pero nadie quería decir en qué andaban. Pero ya hoy no, don Edgar, ya hoy los números de homicidios, la cantidad de homicidios que está reflejando nuestro país al día de hoy, ya nos está diciendo que el problema va de la mano con otras cosas y que el problema pues ya se nos está saliendo de las manos. El país ha venido registrando cifras históricamente altas de homicidios en los últimos años y una gran proporción de estos violentos están vinculados con ajustes de cuentas y con disputas por puntos de venta. Aquí lo preocupante no es solamente el número, don Edgar, sino el perfil de las personas que están muriendo. Y de ahí la segunda pregunta que deseo hacerle. ¿Por qué el narcotráfico tiene hoy mayor visibilidad? ¿Será por la expansión de las estructuras criminales y la mayor exposición mediática de los hechos violentos? ¿O cuál es la situación? Coméntenos, por favor, doctor Esteban Ruiz García. Don Edgar, la mayor visibilidad, bueno, recuerde que antes, en ese tiempo que estábamos hablando, se me ocurre a mí pensar, hace tal vez unos 10 años, que no había explotado las redes sociales, que no había explotado el Internet. Digamos, que una noticia se viera a nivel nacional o a nivel internacional, llevaba todo un procesamiento de los medios formales de información. Hoy en día no, hoy en día pues la noticia la vemos en segundos, en minutos, muchas veces en tiempo real. Entonces eso es un fenómeno interesante y es un fenómeno que incluso las mismas bandas se están aprovechando de él, porque ahora las mismas bandas delictivas incluso son tan osadas que graban sus propios atentados, sí, claro, graban sus propios mensajes. Entonces ya no es necesario dejar papeles o dejar carteles en los barrios para que un medio de comunicación los difunda. Eso por un lado. Luego, don Edgar, al tener ellos un poder económico casi que ilimitado en estos momentos, esta visibilidad se vuelve más notoria, cada vez más notoria. O sea, usted ha visto que, por ejemplo, actualmente, como le decía, y en la misma línea de lo que venía diciendo, ellos ya perdieron la vergüenza, ya perdieron el pudor, ya perdieron inclusive aquellos códigos éticos de que no vamos a meternos con mujeres, con niños, con personas adultas mayores, no vamos a atacar a ciertas horas del día, no vamos a atacar en ciertos lugares. Ya ellos están perdiendo todo este respeto por las víctimas colaterales, por personas vulnerables, y ya aquí es una guerra declarada que se tienen entre sí, y pues esto hace que cada vez lleguen a ser más visibles el poder económico que están ostentando. Muchas veces, y usted lo habrá podido notar, estos grupos delictivos son capturados por nuestras autoridades, secuestrados entre ellos mismos, precisamente por el estilo de vida que se delatan, porque no necesariamente un grupo criminal es discreto a la hora de hacer sus inversiones, es discreto a la hora de hacer sus fiestas, sus lujos. Ellos son personas que necesitan exponerse públicamente para demostrar poder y para lograr inclusive generar un ciclo de reclutamiento dentro de sus propios barrios, indicándole a la comunidad: vean el poder que estoy ganando, o sea, si usted sigue mis pasos, si usted se viene conmigo, esto es lo que puede lograr en tiempo récord. Entonces, esta visibilidad mediática que ellos mismos están generando es lo que también pues los delata y de una u otra manera los convierte pues en blancos de la policía, de los gobiernos, de ellos mismos, pero también les sirve para estar reclutando jóvenes, personas muy jóvenes, don Edgar, entre los 18 y 35 años, que lamentablemente son los que están poniendo la sangre y son los que están matándose entre sí. O sea, nos vamos a quedar con una generación perdida, literalmente. Tristemente así es. Tristemente así es. Ahora, con usted, doctor Esteban Ruiz García, tenemos la gran ventaja de que además de ser psicólogo clínico, usted es egresado de Ciencias Policiales. Hablemos ahora de qué efecto psicológico genera en la ciudadanía esta situación. Don Edgar, el efecto psicológico, podemos decirlo así en palabras muy, muy sencillas: la gente tiene pánico, la gente tiene miedo, la gente no vive con tranquilidad, la gente cada vez gasta más recursos en sistemas de seguridad, que muchas veces son efectivos, muchas veces no, porque las personas no se asesoran. Hablemos de lo básico: vivimos entre rejas, las personas necesitan literalmente tener portones en su casa, subir, tener alambres navajas, tener mallas eléctricas,
poner portones de seguridad, poner cámaras, poner alarmas, poner luces que se prenden. Las personas están disfrutando de una actividad y están viendo las cámaras en su casa, por ejemplo, en su teléfono celular, ya que las instalan en las aplicaciones. Y eso no es una paranoia, no es un trastorno paranoide de personalidad sin ningún tipo de fundamento, que antes lo hubiéramos podido pensar como una necesidad de control extremo de las personas. Hoy no es una enfermedad de control, es una enfermedad de inseguridad, y es una enfermedad que va generando otros trastornos asociados, como todos aquellos trastornos relacionados con la ansiedad, trastornos psicosomáticos. Muchas veces las personas empiezan a somatizar las consultas en nuestros hospitales, don Edgar, las incapacidades que se están generando a través de temas relacionados con estrés y ansiedad cada vez van creciendo. Las personas desgastan su sistema inmunológico por estos trastornos de ansiedad, por la propia inseguridad. Una mamá ya no está tranquila si su hija va a reunirse con sus amigos. Un padre no está tranquilo si ve que su hijo trae dinero y no sabe de dónde viene. Entonces es un fenómeno muy combinado y muy complejo, don Edgar, que estamos viviendo, porque, como usted bien lo menciona, esta inseguridad nos está haciendo vivir infiernos diarios. Ya nuestras familias no están tranquilas, la gente no puede salir a sentarse en la acera, la gente incluso no puede salir a comer tranquilo a un restaurante, porque están alertas que en algún momento se puede armar una balacera, que en algún momento pueden entrar a justiciar a la persona que está comiendo a la par suya. Estamos viendo quién se sentó en la mesa de al lado de nosotros y cuál es más o menos la indumentaria que trae para ver el riesgo que podemos estar asumiendo. Hace unos días estaba yo en un sitio donde observé que una familia pidió que lo pasaran del lugar porque las personas que se sentaron en la mesa al lado de ellos no tenían así como la mejor de las presencias, es decir, intimidaban y en cualquier momento seguramente suponían que en cualquier momento podía entrar otro grupo rival a hacerse y armarse una balacera ahí. A lo mejor es parte de esta paranoia que usted nos está diciendo. Ahora, ¿se puede hablar de una afectación a la salud mental colectiva? Totalmente, don Edgar, totalmente, porque ya las personas desconfían. Por ejemplo, ahorita mismo las personas no quieren relacionarse con sus vecinos porque tienen miedo que sus vecinos sean personas de mal. Por ejemplo, ahora para alquilar un local comercial, las personas pues están tomando muchísimas medidas que antes no se veían para alquilar una casa. Ya, por ejemplo, el tema de hasta alquilar una casa, don Edgar, o sea, ¿cómo es posible alquilar una casa, alquilar un local comercial? Sí. Ya se vuelve una situación de alto riesgo. ¿Por qué? Porque usted tiene que blindarse de muchísimas maneras. Entonces, una persona que tiene tal vez una entrada fija, que dice, mira, voy a alquilar una casa que me dejaron de herencia, voy a alquilar un local comercial, voy a poner un negocio, ya lo piensa muchísimas veces. ¿Por qué? Porque puede ser víctima de este tipo de bandas que simple y llanamente, cuando pasan a la par suya y se tropiezan con usted, se tropiezan con su vida, literalmente se destruyen de una manera sin precedentes, y eso no lo veíamos en Costa Rica. Entonces, las personas literalmente viven a nivel social con miedo, con ansiedad, con estrés, ya no confían en nadie, ya la Costa Rica que teníamos en los 80, don Edgar, ya es una Costa Rica que yo creo que va a quedar para el recuerdo, lamentablemente. Tristemente así es, esa es una realidad. ¿Cómo cambia el comportamiento de las personas en su día habitual? El comportamiento de las personas, don Edgar, recordemos que el ser humano se mueve en base a sus necesidades. Nos decía Maslow que la primera necesidad del ser humano son las necesidades fisiológicas y de supervivencia, y la segunda necesidad en orden de jerarquías es la seguridad. Si las personas no se sienten seguras, las personas van a reaccionar desde esconderse, por ejemplo, que es lo que hacemos hoy en día. Las personas les da miedo salir, ahora todo lo quieren comprar por internet. Sea un fenómeno tan curioso, los centros comerciales están empezando a tener afectaciones porque las personas prefieren hacer compras por internet. Entonces hoy en día tenemos centros comerciales que ya se están trasladando a utilizar sus instalaciones físicas para hacer oficentros, para hacer muchas veces clínicas, que inevitablemente las personas van a tener que ir a adquirir el servicio ahí de manera presencial, pero las compras están migrando a compras digitales. Las cenas, por ejemplo, ya la gente quiere llevar para su casa. El día a día se va transformando
en razón de la seguridad. Eso a nivel muy micro, a nivel de nuestra sociedad, don Edgar. Pero ¿qué pasa a nivel también internacional? Cuando tenemos nosotros un país que cada vez se está volviendo más violento, que está siendo tomado por agrupaciones delictivas, que es un país con altas tasas de lavado de dinero y legitimación de capitales, entonces esto empieza a afectar nuestra imagen internacional y pues las operadoras internacionales empiezan a vernos como un país inseguro. Hablemos del turismo, por ejemplo. Vea qué tema tan interesante. El año pasado tuvimos varios levantamientos de alertas internacionales con respecto a cómo está la situación de seguridad en el país. Países como Canadá, países como Estados Unidos, ciertos países europeos como Alemania, por ejemplo, levantan ciertas alertas internacionales que las personas pueden venir a Costa Rica, pero tomando ciertas precauciones. Entonces, cada vez que hay una situación, una noticia internacional con respecto a la inseguridad, las personas en Costa Rica se ven afectadas, porque el turista es el que viene a dejar dinero a nuestro país. Dicho sea de paso, es uno de los países más caros para hacer turismo, Costa Rica. Y aún así tenemos la bendición de que los turistas vienen porque sienten que es un país relajado para hacer turismo. Eso es lo que nos han dicho a nosotros personas que hemos podido entrevistar. Pero todas estas alertas internacionales de seguridad, don Edgar, vienen a afectar directamente no solamente nuestra imagen, sino nuestra economía. O sea, es un caos, y las personas sin trabajo, adivine qué pasa, no creo que se sientan muy bien, no creo que se sientan muy cómodas, no creo que una persona, por ejemplo, en una zona costera, se sienta feliz de que no va a poder llegar a fin de mes sin pagar las cuentas porque no hay turistas. Efectivamente, la situación se viene complicando para todas las personas. Háblenos ahora, doctor Esteban Ruiz García, psicólogo clínico y egresado de Ciencias Policiales. Háblenos ahora de qué impacto tiene esta situación en los niños, en los preadolescentes y los adolescentes, que es realmente una preocupación que todos tenemos, porque vienen siendo reclutados. Antes reclutaban al adulto joven, después reclutaban al joven, ahora reclutan al preadolescente, y no les basta con eso, sino que reclutan a los niños también. Entonces háblenos del impacto que tiene en niños, adolescentes, donde se puede generar una normalización de la violencia o el temor crónico si no se atiende a tiempo. Don Edgar, le voy a poner un ejemplo muy claro. Usted camine por cualquier barriada del país, y antes, yo me acuerdo cuando yo era niño, bueno, hace ya algún tiempillo, usted veía en todos los barrios letreros que decía: aquí no sobran niños, sí, por correcto, favor reduzcan la velocidad. ¿Usted se acuerda de ese letrero? Claro que sí, claro. A mí me llamaba muchísimo la atención ver eso, y era un letrero que ponía, creo que era el MOP, o creo que era la municipalidad: aquí no sobran niños, y se veía un chiquito corriendo detrás de una bola. Así es. Eso ya en nuestros barrios, don Edgar, yo creo que llegó a ser ahora impensable. Ya los parques, si el niño no va con uno o dos adultos, que ahora los adultos pues tienen menos tiempo de sus niños por el estilo de vida que se está viviendo, ya eso no se está viendo. Empecemos por ahí. Luego sigamos con nuestras escuelas. ¿Qué está pasando en nuestras escuelas? En nuestras escuelas, don Edgar, están vendiendo droga, están apuñalando chiquitos, están entrando a las escuelas a generar problemas. Por ejemplo, las bandas delictivas, como usted bien lo dijo, en todos los barrios, lamentablemente, sean de clase media, clase socialmente, digamos, recortada a nivel de poder adquisitivo, o sean clases altas, a nivel adquisitivo, tenemos la droga metida. Y este fenómeno de la droga, don Edgar, está corrompiendo toda nuestra niñez, toda nuestra adolescencia. Entonces, ¿dónde consiguen nuestros niños muchas veces droga? ¿Dónde consiguen, por ejemplo, acceso a ciertas bandas de trata de personas, a pornografía? Estamos hablando que eso llega directamente a las escuelas. Entonces, ya nuestra niñez no está segura en las mismas escuelas. Ahora, lamentablemente, la mayoría de los niños necesitan un dispositivo electrónico para poder estarse comunicando, para poder tener acceso a tecnología, y por ese mismo dispositivo electrónico es que está entrando toda la información nefasta que los está inclusive reclutando en bandas de trata de personas.
Ahora, estos grupos delictivos, lamentablemente, se tienen que abastecer con personas menores de edad. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra ley penal juvenil es muchísimo más flexible que la ley normal para una persona ya mayor, incluso de 21 años, a la hora de analizar delitos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, don Edgar, estas bandas saben que pues muchas veces estos jóvenes vienen de hogares con limitaciones económicas severas. Tenemos hogares en Costa Rica donde las personas no pueden comer más de una vez al día, donde los padres no tienen cómo darles un estilo de vida y el narco del barrio sí se lo va a dar. Entonces son fácilmente reclutados, y son fácilmente reclutados, don Edgar, le digo, personas que van de los 11 años en adelante. Sí, claro. O sea, viera qué triste, don Edgar, que es entrar a un barrio muchas veces de los que llamamos conflictivos y ver niños de 10, 11 años que sabemos que ya están siendo contratados por grupos de crimen organizado, y el primer trabajo que les dan y que les asignan es ser campanas, por ejemplo. Correcto, dar aviso cuando las autoridades llegan. Dar aviso cuando las autoridades vienen, atravesarse en la calle, eso sí, porque son protegidos por las agrupaciones delictivas, o los padres muchas veces los mandan a que se atraviesen en la calle para que la patrulla tenga que disminuir la velocidad, hacer estorbo para las patrullas. Eso lo estamos viviendo en Costa Rica. Sí. Niños que llegan y empiezan a hacer sonidos especiales, o sea, se atraviesan, como le digo, literalmente en un barrio a jugar bola, y la patrulla le dice, deme campo, y no. Entonces es todo un conflicto, y como le digo, esos son los que están poniendo las muertes en nuestro país. Personas ya hemos tenido eventos con personas menores de edad incluso siendo perseguidas por criminales, yéndoles a justiciar propiamente a las escuelas. Entonces esto se nos está saliendo de las manos, don Edgar, y literalmente las personas que están ahorita entre 14 y 35 años son una de las poblaciones más vulnerables con las que estamos contando en este momento. ¿Por qué? Porque el delincuente, la banda delictiva, los seduce con dinero inmediato, con dinero fácil, que bueno, de fácil no tiene nada, porque sabemos que el que se mete en esto difícilmente sale bien, ¿verdad? Sí. O sea, puede salir, pero o termina en la morgue o termina en la cárcel. Ahora, una pregunta, ¿se trata esto de un fenómeno aislado o un fenómeno regional? ¿Tiene esto componentes regionales vinculados con el tráfico internacional o es totalmente aislado? Este tipo de fenómenos, don Edgar, son fenómenos totalmente globalizados. ¿Por qué? Porque si usted se pone a analizar los países de la región, Costa Rica, de una u otra manera, casi que es privilegiada con respecto a los números. Y a nosotros los números nos asustan. La cantidad de homicidios que estamos teniendo nos asusta. Imagínense, más de 800 homicidios solamente el año pasado. Pero si nosotros analizamos la región, esto es un fenómeno que, bueno, Costa Rica se nos había estado salvando. O países como Ecuador, donde la situación es realmente caótica. Claro, tenemos países como, por ejemplo, también. A nivel centroamericano, bueno, pues nosotros literalmente vivimos todavía, comparado con otros países, en lo que podríamos llamar en un remanso de paz, y por eso es que los turistas nos siguen eligiendo. Pero esto es un fenómeno internacional, y lamentablemente el tico es una persona muy cerrada en su realidad, y que no le gusta analizar. A muchas personas no les gusta ver noticias, dicen que prefieren evitar analizar lo que está pasando, pero hoy en día con el internet ya el país se hizo del tamaño de un teléfono celular, el mundo se hizo del tamaño de un teléfono celular, don Edgar. Entonces ya lamentablemente lo que está ocurriendo en otros países nos está afectando directamente. Y vea, por ejemplo, algo tan sencillo como una banda transnacional de crimen organizado le puede quitar a usted la paz a través de una llamada, por ejemplo mediante una extorsión, como por ejemplo mediante un saquear de sus cuentas. Eso es algo que no hemos tocado a profundidad todavía en este programa. Pero estas bandas de crimen organizado ya no necesitan tener una presencia física en un país para quitarle a usted la paz. Entonces es un asunto internacional, ¿sí? ya no es un asunto meramente internacional, y Costa Rica está
desgraciadamente en un punto geográfico tan estratégico para las bandas de crimen organizado que a nosotros pues ya no nos toman como simple ruta de paso. Antes éramos una simple ruta de paso. Somos casi que el centro de América a nivel regional. Tenemos 2 océanos. Eso nos privilegia, sí, pero a la vez nos afecta a montones. Sí. Porque a nivel de crimen organizado y a nivel de geopolítica y a nivel de vincularización delictiva con mercados internacionales y con fronteras muy porosas también, donde fácilmente ni me diga eso, entran y salen como Pedro por su casa, como se dice popularmente. Permítame un segundito, doctor Esteban Ruiz, ir un segundito a la cabina central, que me dice el compañero J.R. Tijerino que hay que ir a la cabina central, y retornamos en breve aquí a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Alguien por civismo me solicitó que dedicara un espacio a la insoportable situación que se vive en Limón. Y coincidentemente, yo venía llegando de escuchar en Punta Arenas a dirigentes comunales clamando por la terrible situación de la provincia. Es decir, que en un solo momento llegó ante mí un triste panorama de las 2 provincias portuarias que contradictoriamente cuentan con grandes riquezas naturales y una población que en inmensa mayoría desea lo mejor para su zona y su familia. Ante mi escaso conocimiento, resulta un panorama complejo de muy difícil solución, dado el peligroso círculo vicioso en que viven, con altísimo desempleo y baja escolaridad, que es una barrera para la llegada de empresas de zonas francas, por ejemplo, al no estar a nivel la mano de obra requerida por ellos. Y hay que contar además, para cualquier actividad productiva, el obstáculo que representa el narcotráfico, que ha tomado dominio económico al verse como la alternativa rápida ante la crisis, pero ahuyenta a todo el que observa la inseguridad que genera. Reina un descontrol general. Lo mismo asaltan a cualquiera que violan a turistas o acribillan a quien sea a vista y paciencia de todos. Agregue a esto instituciones que hoy dicen duplicar esfuerzos cuando en realidad duplican habladas. Y el cuadro resulta desgarrador, porque así más madres seguirán perdiendo a sus hijos de 12 o 13 años en la actividad del sicariato y narcotráfico. Hay que actuar sin habladas y ya. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos conversando con el doctor Esteban Ruiz García. Él es psicólogo clínico y egresado de Ciencias Policiales. Con él estamos tratando un tema bastante delicado, pero que realmente hay que hablarlo. No se vale esconder el tema como hacen algunas autoridades, pretendiendo engañarnos, diciéndonos que no, que estamos en el país de la tranquilidad, que esto sigue siendo un oasis, que es cuestión de percepción. No. Amigas y amigos, Costa Rica se ha convertido en una alfombra roja con la sangre que hay de costa a costa y de frontera a frontera por casos de sicariato y la violencia que campea en todo el territorio nacional. Bandas de narcotráfico quitan la paz en el país. Ese es el tema de hoy aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un saludo para doña Giselle Sánchez, que nos dice: buenos días. Analizo que Bukele no está tan perdido en las medidas que han adoptado para la seguridad de los ciudadanos salvadoreños. Atentamente, Giselle Sánchez Céspedes. Sí, definitivamente logró contener la violencia. Lástima que tiene algunos aires así como de
de quererse quedar en el poder, y entonces ya es cuando se empieza a descomponer el asunto. El poder muchas veces engolosina a quienes lo ostentan. Gracias, doña Giselle, por ese mensaje, pero coincidimos con usted. Don Álvaro Hidalgo nos envía un mensaje de audio no podemos escuchar obviamente durante el programa porque estamos al aire, entonces no podemos estar escuchando programas, mensajes de audio. Le agradecería a don Álvaro Hidalgo si nos envía su mensaje de texto, y con mucho gusto lo sacamos al aire. Un saludo para don Jonathan Navarro y para don Luis Paulino Vargas allá en Alajuela, que siempre están en sintonía de este espacio de Cultura Ciudadana. Gracias, doctor Luis Paulino Vargas. Un día de esto lo vamos a estar molestando con una entrevista que necesitamos con usted, y saludamos a Jonathan Navarro también. Don Jorge Ramírez reporta sintonía, dice buenos días, reportando sintonía. Don Remy Mucondo dice atento, en sintonía como siempre. Pregunta para el doctor Esteban Ruiz: ¿cuál es la razón para que en los 2 primeros meses del año la zona caliente a nivel policial sea la provincia de Cartago? Esa es una pregunta. Y luego nos dice saludos cordiales para todos los oyentes y seguidores, en especial al amigo y nuevo padre de la patria, el licenciado Marco Badilla Chavarría, quien fue electo como diputado nacional. Gracias por ese mensaje. Alexis Calderón dice saludos, gracias por ese gran programa, nos dice don Alexis Calderón, a quien le agradecemos mucho su mensaje. Otro por acá, María R. dice buen día, qué extraño que Rodrigo Chávez nunca se ha solidarizado con el dolor de la familia costarricense al perder un hijo, un pariente, y del horror de los niños y los jóvenes al ir a clases. Muchas gracias por el programa, dice María R. Saludos para el licenciado Luis Bonilla Guzmán, que se encuentra en sintonía. Igualmente saludamos al licenciado Walter Marín, reportando sintonía. Eduardo Arias, gracias Eduardo Arias por estar en sintonía. Igualmente hasta Nueva York le mandamos, hablando de Arias, al licenciado Mario Arias, que nos escucha siempre allá desde Nueva York, tomando café de Costa Rica, quitándose el frío de Nueva York. Nos escucha a través de la página de Facebook, facebook.com, esa es la página nuestra, para que ustedes nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo si tienen que apartarse de su aparato de radio. facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Y visiten nuestra página, denle seguir a nuestra página, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Esa es la página nuestra, son miles y miles, ya vamos llegando a los 50,000 seguidores. En algún momento teníamos 67,000, pero nos hackearon la página, tuvimos que empezar de cero nuevamente, ya vamos llegando a los 50,000. Gracias a todos y a todas y todos por la preferencia. Saludamos al doctor Juan Carlos Mora Montero, que nos dice que va en carretera escuchando el programa. Gracias, don Juan Carlos, de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. La diputada Gloria Nava nos dice buenos días, gracias por traer este experto. Es bueno definir los aspectos de geopolítica y las políticas para atacar el fenómeno de esta violencia, dice la diputada Gloria Navas, y continúa diciendo: debe darse soluciones con educación a la ciudadanía para protegerse. Por lo demás, el temor de la población requiere de soluciones. Gracias a la diputada Gloria Navas por ese mensaje que nos envía. Saludamos a la oficial del OIJ, Sonia Monge Jara, que reporta sintonía. Igualmente para los amigos del OIJ de Cartago, que nos dice: aquí como siempre, trabajando por la seguridad del país, con lo que tenemos, falta presupuesto, pero entusiasmo no nos falta. Seguimos adelante por la seguridad de los costarricenses, nos dicen los amigos del OIJ de Cartago, a quienes les agradecemos. Un saludo para el doctor Marco Vinicio Boza, que está en sintonía. Saludamos al licenciado Oscar Salas Porras, de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica, que se encuentra en sintonía. Igualmente para Vivian Jiménez, que nos escucha en Cañas, desde Cañas nos escucha Vivian Jiménez. Gracias, Vivian, por ese reporte de sintonía. Debe estar riquísimo el clima allá en Cañas. Saludamos al doctor Guardia, no nos dice dónde nos escucha, dice aquí en carretera, en carretera escuchando el programa Horizontes. Muy buena la entrevista que le están haciendo ustedes al doctor Ruiz, los felicito,
sigan adelante. Y finalmente vamos por acá con Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón, que como siempre nos dice, aquí escuchando el programa, ampliando conocimientos con los invitados que nos lleva a Horizontes. Muchísimas gracias por traer estos temas a la radio. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces con el doctor Esteban Ruiz García, que nos acompaña en la mañana de hoy. Lo reitero porque es importante la mezcla que tenemos con el doctor Ruiz. Él es doctor en psicología clínica y egresado también de ciencias policiales. Entonces tenemos las dos partes, la parte psicológica y la parte policial, que nos interesa mucho que ustedes y nosotros aprendamos de nuestro invitado. Hablemos doctor, del rol que juega la percepción de impunidad. Esto le hace mucho daño, la percepción de impunidad que fortalece la sensación de inseguridad en la ciudadanía. Coméntenos por favor al respecto, doctor Esteban Ruiz. Ok, don Edgar, muchísimas gracias y seguimos. Vea, vamos a hacer una radiografía del 2025 y de inicios del 2026 para ver nosotros si es solamente percepción, porque he escuchado muchos políticos hablar precisamente de eso que usted está diciendo. Es percepción de inseguridad, estamos bien. Bueno, pues hablemos con datos, porque como dicen por ahí, los datos son los que mandan. Homicidios en 2025, 873. Fuimos el tercer año más violento, muy cerca de 2024. Ajá. En el análisis oficial, por ejemplo, del Observatorio de la Violencia, con base en OIJ, para 2025 se reportaron 872 homicidios dolosos y se explica que desde el 2024 la cifra anual se está manteniendo prácticamente constante. Sí. O sea, tenemos ya con 3 años, como decimos aquí en Alajuela, a carga cerrada, que nos recetan homicidios. ¿Cuál es el perfil de las víctimas? Es un 90% hombres y un 10% mujeres. Vea qué interesante. Y aquí las mujeres, don Edgar, cada vez están tomando más participación en actividades delictivas, ya no solamente, don Edgar, siendo, como quien dicen, utilizadas por sus parejas o siendo víctimas colaterales. Ya están organizándose y están también liderando agrupaciones delictivas. Siempre sigue siendo la cifra mayor de la participación masculina versus la participación femenina, pero es un dato que tenemos que ponerle muchísima atención. Y pues el 60% de esas víctimas, don Edgar, son entre 12 y 35 años. Imagínese usted el ritmo de la violencia que hemos estado teniendo. Tenemos un promedio actual de 2,6 homicidios por día. Incluso tuvimos un día con 10 homicidios. Eso fue el 18 de octubre del año 2025. Entonces, ya la violencia pues no es un asunto de percepción, no es un asunto de que... Sí, no se puede ocultar, no se vale ocultar, ni bajarle las rayitas ni el volumen, al contrario, hay que hablarlo para ver si acaso llegan las soluciones. Si no se habla, no van a llegar solas las soluciones. Continúe, doctor Ruiz. Sí, esto ya no es un tema de que la violencia es eventual, como era antes. Esto se volvió sistemático, o sea, ya sistemáticamente la gente está tomando sus precauciones, sistemáticamente esta violencia se está concentrando en población joven, como lo hemos venido diciendo. Y aquí no estamos hablando, don Edgar, solamente de drogas. Hablamos de ese control territorial que están teniendo las agrupaciones delictivas, economías criminales muy fuertes, tráfico ilegal internacional de armas en nuestro país, que entran por esas fronteras porosas que usted mencionaba. Y por ejemplo, lamentablemente tenemos ya un repunte de violencia en cantones o en provincias que antes no teníamos, como por ejemplo Cartago, que lo estaba mencionando ahorita. Y aquí es importante decir algo con mucha claridad. Cartago históricamente no era uno de los epicentros fuertes de los homicidios ligados a narcotráfico, pero cuando una provincia sube, casi siempre va a responder a esta reconfiguración criminal, es decir, ya las bandas no están cabiendo en los lugares, o ya no tienen cabida total en los lugares donde antes tenían. Sí, donde usualmente operaban, tradicionales. Se van expandiendo, correcto. Ajá, tenemos ese reacomodo territorial de las estructuras criminales que, por ejemplo, la presión policial también está ejerciendo un importante reacomodo de estas estructuras. Por ejemplo, teníamos que las bandas se están desplazando de zonas con menor saturación policial, por ejemplo. Estas bandas están buscando territorios donde el control aún no está definido de las propias bandas,
abrir sus nuevos puntos de venta. Recordemos que estas bandas son especialistas en el emprendedurismo local e internacional. Entonces, no es que Cartago se volvió violento de la nada, es que se está volviendo atractivo para estas estructuras que buscan expandirse o refugiarse. Por eso es que la inteligencia policial es continua y debe ser constante. Día a día tenemos que estar mapeando. Autoridades, porque las comunidades más vulnerables son aquellas con menor presencia estatal, y digo estatal, nótese que digo estatal, no digo policial solamente, porque cuando no llega la ayuda económica, cuando no llega la educación, cuando no llega el deporte, cuando no llega la vida sana, las cosas se complican. Así es que aquellos lugares con menor presencia estatal y mayores brechas sociales, la situación se complica. ¿Es así, doctor? Claro, y vea algo tan interesante, y ahorita que usted está mencionando eso, don Edgar, no sé si usted se acuerda, usted que también pues lleva rato en esto, antes las abuelitas decían un dicho muy interesante: ay papito, trabaje duro, porque cuando el amor entra por la puerta, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. No sé si recuerda esta frase. Así es. Esa era una frase que le decían a uno para que... Cuando decían también, amor con hambre no dura, no perdura. Amor con hambre no dura. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Sí. Esto era para hacer referencia a esa fracturación que sufrían los matrimonios, porque el hombre en aquel momento, que era el principal proveedor, se iba de fiesta a la cantina, era irresponsable, pero ahorita, aterrizando esa frase, la deberíamos aterrizar. Cuando el hambre entra por la puerta, el narco se mete a la casa por la puerta también, sí. Ya ni siquiera por la ventana, porque el salirse por la ventana era como así, de medio lado, agachado. No, ahorita llegan a tocarle la puerta. Entonces, por ejemplo, sigamos hablando de Cartago, que me está preocupando bastante la situación que está teniendo Cartago en este momento. Vea, tiene conectividad directa hacia San José, conectividad indirecta hacia la zona atlántica, tiene varios accesos hacia la zona atlántica. Ajá. Tiene un crecimiento urbano importante en ciertos distritos. Entonces, esto lo que está facilitando las agrupaciones delictivas son movimientos rápidos, buena distribución local, porque Cartago es una provincia muy próspera también a nivel económico. Entonces tenemos zonas donde estas agrupaciones ya han hecho inteligencia y se están ocultando. Entonces sabemos que hay rutas de microtráfico, violencia que está apareciendo. Entonces no es que Cartago se está volviendo violenta de la noche a la mañana, es que ya los narcos están ocupando todo el territorio nacional, ya sea para esconderse, ya sea para vender, ya sea para moverse a nivel del país. Y lamentablemente, por donde llega el narcotráfico o donde el narcotráfico se asienta, empieza la ola de homicidios, empieza la ola de violencia. Vea qué interesante lo que es la radio, la inmediatez de la radio. Dice Virginia Coto de Oriamuno. Tiene razón el expositor. Se los puedo decir como vecina de Oriamuno, de Cartago. Estamos afectados por la convivencia social que se deterioró entre los vecinos, y la cohesión comunitaria ya casi no existe. Todos tenemos desconfianza de todos. Ha venido gente a levantar grandes capitales de la noche a la mañana, como lo expone su invitado. Cartago es una provincia ahora atacada por los grupos delincuenciales de todo tipo, no solamente por el narco, sino robacarros, asaltantes, que dice aquí, traficantes de armas y contrabandistas. En fin, se perdió la paz en Cartago, dice Virginia Coto de Oriamuno. Pues sí, lamentablemente son territorios que eran remansos de paz en nuestro país y que hoy en día, don Edgar, ya se están volviendo en remansos de narcotraficantes. Y ahora vea algo tan interesante. Donde usted vea adictos, donde usted vea zombies caminando por la calle, ya usted empieza a preocuparse también. Sí, claro. ¿A qué le llamo yo zombies? Hay mucha venta. El narcomenudeo, don Edgar, también nos está matando. ¿Usted sabe cuánto vale una piedra de crack? Tal vez usted lo sepa, tal vez nuestra audiencia no lo sepa. ¿Tiene usted una idea? Sí, 500, 600 colones. Entre 500 y 1000 colones, sí. Dependiendo de la calidad, el que la venda y el lugar donde la venda. Correcto. Entonces, por ejemplo, cuando una droga
tan potente, tan adictiva y que genera tanto daño a nivel psicológico, social y familiar, es tan barata, imagínense la capacidad destructiva que tiene. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de un adicto al crack, don Edgar, es de cero. Entonces, ¿qué hacen ellos? Empiezan a, lo más sencillo, empiezan a pedir dinero. Ya usted no se puede sentar tranquilamente en un parque a comerse un cono, a tardear, como le dicen ahora, ese nuevo término que a mí me llama bastante la atención, a tardear ahí. Correcto. Porque usted tiene que andar unos 2,000 pesos en menudo de la bolsa para poder estar teniendo algo de paz y que lleguen los adictos a pedirle dinero. Si va con el vehículo, también es en las esquinas, también que lo abordan en todo lado. Lo abordan en las esquinas. Entonces, esa cantidad de adictos que estamos teniendo nos habla de un problema social importante, estructural, y vea, donde usted vea un adicto, don Edgar, significa que cerca de la zona donde él está consiguiendo dinero, están vendiendo. Y ahora yo le pregunto, ¿en qué parte del país usted no se encuentra adictos? Y yo le agregaría otra. Si nosotros los ciudadanos, así como usted lo dice, doctor Esteban Ruiz García, así como usted lo dice, así como nosotros y los oyentes de Horizontes se percatan del aumento de los adictos en las vías costarricenses a lo largo y ancho del país, ¿cómo es posible que sigan las autoridades, algunas, no todas, en negación diciendo que no, que estamos en un país tranquilo, que todo está bajo control, que las autoridades siguen trabajando, etcétera, etcétera? Siguen trabajando, pero la guerra se está perdiendo, y se está perdiendo porque esto no es un asunto solamente policial. Es que si seguimos hablando solamente de la parte represiva, que es parte de la solución, pero hay que recordar también, vuelvo a reiterar lo que decía ahora, si no hay zonas de esparcimiento, si no hay deporte, ¿dónde está el Instituto de Deporte de nuestro país? ¿Dónde está el PANI? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde están otros grupos sociales como pueden ser que sí hacen labor? Eso sí hacen labor, como los Scouts y otros que llevan diversión y llevan esparcimiento sano a los niños y a los jóvenes también. Si no llegan las oportunidades de becas para estudiar, si no hay trabajo digno para las personas, es decir, esto es un problema de Estado y no se vale que lo sigan negando porque realmente nos siguen engañando con eso y después nos dicen que nos van a dar continuidad. Por eso cuando se hablaba de continuidad, no quiero hablar de política, pero voy a hacer un breve comentario. Yo decía en ese momento, ¿continuidad de qué? Hay cosas que no hay que continuarlas. La seguridad de nuestro país no puede continuar así como está. La inseguridad que tenemos es espantosa, es horrible, y usted, doctor Esteban Ruiz, nos lo ha dibujado muy bien, nos lo ha expresado muy bien, desde el punto de vista como psicólogo clínico y como egresado de ciencias policiales lo ha expresado muy bien. Ahora, existe el riesgo de la normalización de esta violencia, especialmente en jóvenes expuestos en forma constante a esta situación. Agreguémosle a eso las narconovelas que siguen siendo una alcahuetería y escuelas de delincuencia de nuestro país. Lamentablemente, don Edgar, para nosotros que crecimos en la Costa Rica de los 80, esto no es normal. O sea, esta no es la Costa Rica a la que nosotros estábamos acostumbrados. Pero lamentablemente tenemos jóvenes que están naciendo en esta realidad y que, por ejemplo, que están naciendo en una realidad del Internet, en una realidad del teléfono celular, en una realidad donde todo tiene que ser inmediato. Antes, acuérdense, las personas decían, bueno, tenemos que estudiar para luego conseguir un buen trabajo. Ahora las agrupaciones delictivas ya están normalizando en nuestros barrios, no trabaje. Ya que cada vez, don Edgar, están saliendo más carreras, por ejemplo, técnicas, más carreras que requieren menos esfuerzo. Entonces, estamos en una era de la inmediatez. Estamos en una era donde se está normalizando este efecto, este fenómeno violento, primero entre familias, luego en las comunidades, luego en las escuelas. O sea, ya es normal que las escuelas parecen un campo de concentración, literalmente, don Edgar, las escuelas. Yo acabo de terminar un trabajo final de graduación con la UNED, que fue precisamente hacer un estudio, un análisis de la violencia en centros educativos en nuestro país, y literalmente los directores consultados y las personas consultadas nos dicen, nosotros nos sentimos como un campo de concentración. Y viven los intimidados, directores viven intimidados, les da miedo regañar a un chiquito, les da miedo regañar a un adolescente,
porque no saben si más tarde ese adolescente lo va a topar afuera con su banda de barrio, o los papás de este adolescente le van a mandar a quemar el carro. O sea, a ese nivel estamos llegando, don Edgar, y eso es lo normal. Esa no es la Costa Rica que usted y yo crecimos, esa no es la Costa Rica que queremos para el futuro. Ahora, la Entonces, prevención hacer algo comunitaria, hablemos de prevención comunitaria. ¿Qué podrían hacer las comunidades y el Estado costarricense? ¿Qué debe hacer? Las comunidades, don Edgar, cada vez tienen que fortalecerse, tienen que hacer mapeos, tienen que estar en apoyo constante entre sí, saber quién es el que vende, quién es el que no vende, no normalizar este tipo de situaciones. Por ejemplo, algo tan simple y tan sencillo, don Edgar, como yo digo acá en ciertas comunidades alajuelenses que estamos, por ejemplo, llenos de adictos en nuestras calles. Lamentablemente, muchas personas en las comunidades se desentienden del tema de la seguridad, y ¿qué es lo que hacen? Empiezan a darle dinero a los adictos, empiezan a ponerles cositas ahí para que ellos se las lleven, a darles comida, a darles y toda una protección inmediata. Estamos de acuerdo. Yo creo en el costarricense bueno, yo creo en el costarricense caritativo, pero de una u otra manera estamos fomentando ciclos de vagabundería y ciclos de una situación de inseguridad que muchas veces se ve favorecida desde las mismas comunidades. Recordemos que los adictos, por ejemplo, que son los que están haciendo ahorita daño importante en nuestras comunidades, estos adictos, don Edgar, andan en un tema de mera subsistencia en las comunidades, recogiendo dinero y robando artículos de poco valor, porque inclusive ellos empiezan a manipular el sistema legal. Ellos saben que si los agarran con una mata, si los agarran con una orquídea, robándose algo pequeño, van a salir por lo pequeño que es el delito, y ahí viene la sensación de impunidad que usted está diciendo. Entonces, yo invitaría a las comunidades a que se unan, a que tomen en serio esto, porque eso es un problema de todos, a que conozcan quién es su vecino, a que saturen la línea 911 haciendo reportes constantes para generar mapas de calor a nivel delictivo. Pero la gente dice, no, yo no me meto. A la gente le da, don Edgar, miedo llamar al 911 pensando que esa llamada va a tener algún tipo de represalia a nivel delictivo para consigo mismo. Sí, las autoridades dan dos números, tanto el Ministerio de Seguridad Pública, que da la línea, la dio el señor ministro la semana pasada acá, 1176, o sea, 1176. Eso es para información gratuita y confidencial, es confidencial. No le van a preguntar el nombre, no le van a preguntar nada. Lo que quiere las autoridades es que usted colabore con ellas. Y en el organismo de investigación judicial está también la línea gratuita y confidencial, que es el 800-8000-6641, que es la línea del OIJ también. Es decir, hay líneas para colaborar. Ahora, en los minutos finales, le hago una pregunta. ¿La salud mental debe incorporarse en la política de seguridad? La salud mental, don Edgar, debe incorporarse en todas las políticas públicas. Por ejemplo, yo le hago a usted una pregunta: ¿cuántos psicólogos hay por estudiante en cada escuela? Sí, tenemos un déficit tremendo. Es visible, y le puedo dar con total certeza que la principal causa de incapacidades en Costa Rica se debe a trastornos relacionados a ansiedad. Entonces, nuestros gobiernos tienen la obligación de incluir la salud mental en las personas. Y vea, y esto es para hablar de violencia, don Edgar. Cada día me llegan a mí videos y me piden medios de comunicación que comente, por ejemplo, pleitos en carretera, personas, vecinos que se insultan y que pasan de los insultos a los golpes, a los machetazos, a golpearse con tubos, con objetos contundentes. Ya en carretera da miedo tocarle el pito al conductor del frente, porque usted no sabe si se va a bajar y le va a agarrar a patadas su carro. Entonces, eso es salud mental, don Edgar. Estamos viviendo en momentos críticos. Por ejemplo, ir de Alajuela a San José o de Heredia a San José en cualquier hora es comerse, como decimos los costarricenses, 2 horas de presa, y esto hace que la gente se le suban las hormonas, se le suba la violencia a la cabeza, se le suba la violencia a los puños. Entonces, esto es muy preocupante, don Edgar, la salud mental. Si no nos preocupamos por la salud mental del costarricense, vamos a hacer muy poco. Y los gobiernos tienen una deuda histórica con la salud mental costarricense. Tenemos que generar más plazas para psicólogos, tanto a nivel público
tanto a nivel de instituciones, tanto a nivel preventivo, tanto a nivel correctivo, y pues ahí es un nicho importante. Hay que hacerlo, hay que trabajar. Claro, es un nicho importantísimo para la discusión. Comparto con usted, doctor Esteban Ruiz, nuestra reflexión final con usted y con los miles de oyentes de Horizontes. La reflexión final nuestra dice lo siguiente: la presencia del narcotráfico no solamente desafía la seguridad pública, sino también la estabilidad emocional y la convivencia de la sociedad costarricense. Comprender este fenómeno exige una mirada integral que combine inteligencia policial, políticas sociales y atención a la salud mental colectiva. Costa Rica enfrenta un momento decisivo: actuar con firmeza, pero también con inteligencia preventiva y cohesión social. La paz no se pierde de un día para otro, pero sí puede recuperarse con decisiones oportunas, coordinación institucional y una ciudadanía informada y comprometida hace de Costa Rica un mejor país. Muchísimas gracias, doctor Esteban Ruiz García, psicólogo clínico, egresado de Ciencias Policiales, por haber estado con nosotros con este tema tan delicado como son bandas de narcotráfico que quitan la paz en el país. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, don Edgar. Siempre un placer estar por acá. Gracias, hasta la próxima, amigos. Nosotros nos vamos. Este programa completito lo pueden descargar ustedes de nuestras redes sociales. Visiten nuestro canal en YouTube, Programa Radial Horizontes. En Spotify también estamos como Programa Radial Horizontes. Y visiten nuestra página y denle me gusta a nuestra página, denle seguir a nuestra página en Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Buenos días, hasta mañana. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.